Su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora nos apropiamos de su palabra y en el nombre de Jesús declaramos sanidad en cada cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que usted sea propicio a cada vida que clama, Señor, por un empleo digno. Que usted abra puertas, Señor, porque cuando usted abre puertas no hay quien cierre. Señor, en el nombre de Jesús le suplicamos que usted obre fortaleciendo en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra, cada una de nuestras vidas. Que seamos enteramente edificados para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Jeremías capítulo número 30 y leemos el versículo número 7. Dice la palabra de Dios: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Lo leemos una vez más, dice la palabra: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Al leer este versículo, vamos a abordar el tema doctrinal de la gran tribulación. Y la gran tribulación es un periodo de una semana de años. Y una semana tiene 7 días. Por lo tanto, si decimos una semana de años, quiere decir que son 7 años. Y el propósito de la tribulación es cumplir las profecías y llevar al arrepentimiento a Israel. Quiere decir que es un trato con Israel, pero también con los gentiles. En el libro de Daniel, en el capítulo número 9 y versículo número 24 en adelante, dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la orden dada por Artajerjes, un rey medo-persa, para que Jerusalén sea reedificada, hay 7 semanas, pero son semanas de años. Quiere decir que 7 por 7, 49. 49 años. Y esa orden está en el libro de Nehemías, capítulo número 2. Libro de Nehemías, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes,
que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Acá el rey Artajerjes le está dando a Nehemías la orden para que él se traslade a Judá a reedificar la ciudad. Desde ese momento que el rey Artajerjes le da la orden, pasan 49 años de la profecía sobre Israel para que se cumpla la palabra de Dios. Y seguimos leyendo en Daniel capítulo 9, dice la palabra, Daniel capítulo 9, y leímos el versículo, estábamos en el 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que son la orden que ya leímos, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y 62 semanas pero esas 62 semanas multiplicadas por 7 son 434 años hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Y la profecía dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Quiere decir que falta una semana. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se para el reloj biológico y ha quedado ahí parado. Llevamos 2000 años de que no se mueve la aguja del reloj. Estamos
en la 69ª semana, la semana 69. Falta una semana. ¿Cuándo va a empezar esa semana que falta para que se cumplan las 70 semanas? Va a empezar cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a empezar a moverse el reloj en el tiempo sobre la semana que falta, que son 7 años. Y esos 7 años están divididos en 2 periodos. El primer periodo de 3 años y medio será un tiempo de paz aparente. Y los 3 años y medio finales serán tan duros como nunca ha habido. Entonces dice la palabra, verso 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que la tribulación va a ser sobre la semana número 70. Ahorita está parado, ¿por qué? Porque la iglesia todavía está en esta tierra. Cuando la iglesia sea levantada, entonces se va a empezar a mover la semana que falta, que son 7 años. Entonces va a aparecer un líder mundial, donde va a pregonar una paz aparente. Y este periodo, a pesar que es de juicio, también es de salvación para los judíos, pero también para los gentiles. En Apocalipsis, en el capítulo número 7 de Apocalipsis, dice la Escritura, versículo número 1 dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Oiga, a los siervos de nuestro Dios. Está hablando de los judíos. Y dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados.
De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Pero acá falta la tribu de Dan. Pero aparece Manasés, que tenemos que ver que Manasés y Efraín son hijos de José, y que cuando iba a morir Jacob, él bendijo a ambos y los incluyó. Ahora, ¿por qué no está la tribu de Dan? Porque acá dice la palabra: hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y esa tribu no estaba honrando a Dios, o no estará honrando, porque estos son eventos del porvenir. Esto es lo que ha de suceder. Es una profecía, pero está excluyendo a una tribu. Entonces, será un trato con Israel, pero también será un trato con los gentiles. Y dice el verso 9 en adelante: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que este periodo es tanto para judíos, pero también incluye a gentiles. Y acá es donde aparece ese líder que va a engañar a muchos, aun aquellos que dicen ser creyentes, que hayan quedado después del arrebatamiento, es decir, la bestia o el anticristo. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, a la bestia, cuando ya no esté el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que no va a estar el Espíritu Santo? Cuando la iglesia se vaya con el Cordero, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y lo ratifica Apocalipsis capítulo 13, dice la palabra de Dios, versículo 1 al 4, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, este falso líder que le va a dar autoridad a Satanás va a venir a engañar a muchos y hacerles creer que él es el enviado. Entonces, la bestia va a invadir Israel y va a profanar el templo, sentándose en el lugar de Dios para ser adorado como Dios. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, dice, versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, una condición tremenda la que se ha de vivir en estos eventos del porvenir. Es ahí donde se inicia una persecución contra el pueblo judío. Pero esto trae juicios. Y los juicios del Señor están divididos en 3. Primero van a ser los sellos, 7 sellos. Luego de los 7 sellos, 7 ángeles tocarán 7 trompetas. Cada trompeta es un juicio. Y luego, en la segunda mitad de la última semana, de la semana 70, 7 ángeles tendrán las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, los sellos y las trompetas son para los primeros 3 años y medio. Y dice sobre los juicios, Apocalipsis capítulo número 6. Este tema es muy extenso, no lo logramos terminar en una sentada, por eso estoy haciendo un recorte. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 1 en adelante, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno:
ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Ese es el primer sello. El segundo sello es quitada la paz de la tierra. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El tercer sello habla del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cuarto sello, que se refiere a la muerte debido a los 3 sellos primeros, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice, la cuarta parte de la tierra se le dio potestad para matar. Pero ¿cuál era la cuarta parte de la tierra? Es el imperio antiguo romano. ¿Y cómo estaba formado el imperio antiguo romano? Estaba formado por 10 países o 10 ciudades. ¿Y cuáles eran? Bueno, estaba España, Galia, Italia, Macedonia, Asia Menor, Marituania, África, Libia, Egipto. Quiere decir que cuando habla de la cuarta parte se refiere a estas ciudades, donde va a venir la tribulación de manera tal que va a haber mortandad. El quinto sello habla del martirio de los fieles. El sexto habla de la anarquía. Y el 7 nos está dando la apertura a las trompetas. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo número 8, dice el verso número 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La segunda trompeta, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera trompeta, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo,
y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Quiere decir que esos tres ayes se refieren a la quinta trompeta, a la sexta trompeta y a la séptima trompeta. Entonces, la quinta trompeta dice en el capítulo 9, dice: el quinto ángel, el primer ay, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. La sexta trompeta, el segundo ay, el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Estos 200 millones son demonios, no son jinetes, son demonios. Y dice la palabra
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estaban predestinados para ser hijos de perdición, ni aún así se arrepintieron. Y luego dice la 7ª trompeta, el tercer ay, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora han llegado los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio terminan con el tercer ay, con la 7ª trompeta, e inician los últimos 3 años y medio de la semana 70. Y es aquí que, de acuerdo a estos 2 juicios, al juicio de los sellos, al juicio de las trompetas, dice la Escritura que a la mitad de este periodo Satanás va a ser enviado a la tierra, porque ya no le van a dar entrada en el cielo para que acuse a los escogidos. Dice Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos
y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, cuando termina la mitad de la semana, Satanás quiere ir a acusar delante de Dios a los escogidos, pero lo mandan a la tierra. Y luego se inicia una persecución contra el pueblo judío. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, se inicia una persecución contra el pueblo judío. Evidentemente no le entregaron su vida al Señor y por lo tanto son víctimas de este periodo de tribulación. Y luego inician los últimos 3 años y medio de la semana 70 con el juicio de las copas. Dice Apocalipsis capítulo 16. Dice, versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda copa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La tercera copa, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La quinta copa, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La séptima copa, capítulo 16, versículo 17, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Estos granizos que cayeron tenían un peso de 114 libras cada uno. Imagínense los granizos cayendo sobre la gente, y ellos blasfemaban por los granizos que caían en la séptima copa, pero no se arrepintieron. Por eso el Señor los destruyó. Por eso este periodo de la gran tribulación termina con la destrucción de la gran ramera. La gran ramera es la confederación de religiones que están contra la voluntad de Dios. Y por eso es que en este capítulo 17 dice del versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este es el trato en la semana número 70 de la profecía de Daniel, que ha de dar inicio
cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a empezar a desplazarse el reloj sobre los 7 años. Y durante los primeros 3 años y medio, el juicio será los sellos y las trompetas. Y en los últimos 3 años y medio, el juicio será de la copa de la ira de Dios. Amén. En la próxima viene la segunda venida de Cristo, cuando viene con sus santos, que somos nosotros, a pelear en el valle de Megiddo, en la batalla del Armagedón, contra la bestia, contra Satanás, a vencerlos y a establecer después el reino milenial. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque a través de su palabra comprendemos que usted es un Dios justo, un Dios de oportunidades, un Dios que siempre ha de estar con sus brazos extendidos para socorrer, para, Señor, brindar la oportunidad a todo aquel que abre su corazón para entregarle su vida. Por eso, Señor, le damos gloria, honra, poder, sabiendo que usted es misericordioso, que usted, Señor, se deleite en la misericordia. Por eso, esta noche, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera ponerse a cuenta con el Señor, que quiera entregarle su vida a Cristo, o que quiera decirle: Señor, te necesito, reconozco que no he sido fiel. Él es un Dios de oportunidades. ¿Habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Señor? Hoy es un buen momento. Es una oportunidad que Dios nos concede. ¿Habrá alguien? Oramos al Señor. Padre, le alabamos, le glorificamos, le bendecimos por su palabra. Hoy le suplicamos, Padre eterno, que su misericordia, Señor, sea manifiesta para cada una de nuestras vidas, que podamos reconocer nuestra condición, pero reconocer también, Señor, su misericordia y su amor para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén.